Hola a todos de nuevo, bienvenidos a Terror Desconocido. Hoy voy a comentaros la película Luna Ensangrentada, de nuevo otro slasher de los 80, pero esta vez tenemos un slasher del año 1989, o sea, ya finalizando la década de los 80, y esto es un claro ejemplo del declive de los slashers, ya a finales de los 80 y sobre todo principios ya de los 90, los slashers estaban de capa caída, o sea, estaban muertos y enterrados, ya estaban dando los últimos coletazos, las últimas entregas de las sagas más importantes, como Pesadilla en Elm Street, Halloween o Viernes 13, y en general los slashers estaban ya, pues, poco a poco extinguiéndose hasta que Wes Craven los volvió a resucitar en el 96 con Scream Vigila quien llama. Este es un claro ejemplo del declive de los slashers. Si bien el último vídeo que comenté fue la película Creando el Terror, que es un slasher de principio de los 80, que fue la época del auge, del boom de los slashers, aquí ya se nota el declive. Esta película, digamos que peca en algo diferente a la película de Creando el Terror. Es decir, Creando el Terror, como ya comenté, le costó mucho arrancar. Metió mucha historia de chavales, de fiesta, y no creaba una tensión que fuera increciendo hasta que el asesino apareciera y matara. Pero bueno, después de tragarnos toda esa parte de los chavales, de las fiestas y tal, cuando llega la parte de slasher, la película cumple muy bien. Esta película tarda menos en empezar, o sea, va más en la línea de lo que sería Viernes 13, de hecho que es una especie de pseudo Viernes 13 en cutre, encubierto, pero le falta garra, le falta fuerza, le pasa lo que le pasaban a los slashers ya, pues finalizando los 80, que ya habían perdido toda la potencia, toda la fuerza que tenían a principios de la década. Aquí tenemos una película que tiene la base argumental, y ahora la explicaré, como Viernes 13, muchas muertes como Viernes 13, el director ahí lo hizo bien, o sea, no se complicó diciendo, bueno, voy a crear un increciendo, que vaya poco a poco la tensión hasta que el asesino mate, no, simplemente ha dicho, no sé hacerlo, y como no sé hacerlo, pues empiezo a cargarme a la gente desde el principio, y así por lo menos ofrezco un divertimento. Pero claro, la película es tan floja, que ni siquiera, y el asesino tan poco carismático, que ni siquiera ya habiendo muertes desde el principio de la película logra distraerte o logra llamarte la atención en algo. No es que sea aburrida, más o menos la puedes ver, pero sí que llega un momento en que se hace cansina porque dices, madre mía, esto lo he visto 20.000 veces, pero mal hecho, no está bien recreado, está hecho de una manera simplona, ya no mal hecha, sino simplona y burda, entonces no, la verdad es que no tiene nada. Y en un comienza bastante bien. A diferencia de Creando el Terror, esta película sí que comienza que dices, uff, parece que esto va a ser un buen slasher. Sin embargo, luego se queda en un slasher no malo, pero digamos mediocre. La banda sonora, por ejemplo, se parece bastante a la de Halloween. Es un tema así parecido, que han cambiado así un poco algunas notas, pero bueno, entonces ya tiene ese homenaje a Halloween y el resto ya sería pues tipo Viernes 13. Al principio de la película vemos pues como hay unos chavales que están como en un camping, hay una caravana donde pues un chico y una chica se meten dentro de la caravana, una pareja, y entonces vemos como vemos la vista subjetiva del asesino, como alguien se va acercando a la caravana. Este comienzo, desde que lo hizo John Carpenter con La Noche de Halloween, se ha visto en infinidad de películas. Viernes 13, de hecho, que comienza igual. Entonces entra alguien con un hacha, vemos ya como alguien con un hacha entra en esa caravana, y luego ese alguien sale, un tipo que va cojeando, y se dirige hacia el grupo de chavales que están en la hoguera. No vemos ninguna muerte, no vemos nada, pero ya deducimos de que el tipo pues ha cargado a todos esos chavales que habían allí. Luego vemos, como hay en un camping con otra caravana, vemos una familia. Esta vez, en vez de un grupo de chavales, parece que esto va a ser diferente y vemos una familia. Es que algo como más tipo Las colinas tienen ojos. Están ahí con la caravana, está el padre, la madre, un chico y una chica, dos hermanos. Y entonces llega otra caravana con un tipo mayor. Y entonces el que estaba ahí con su familia le dice, mira que queremos estar solos, que hemos buscado este sitio pues para pasar en la naturaleza con la familia y tal. Y el otro dice, sí, no se preocupen, tal, pero yo estaré ahí, no, casi ni me verán. Pero al final entablan un poco de amistad con él, se ponen a hablar con él, y el tipo pues le dice que hace años vivía ahí, que vivía con su mujer y su hijo, la mujer y el hijo pues fallecieron y tal. Entonces, bueno, pues más o menos se ponen a hablar con él mientras cenan y tal. Resulta que cuando ya se van a dormir, el tipo dentro de la caravana, porque el viejo este lleva una caravana, sospechosamente una caravana muy parecida a la que al principio vemos como entra ese tipo con el hacha,
que bueno, que puede ser una coincidencia, ya que las caravanas pues más o menos son estas de color así blanco, más o menos suelen ser todas por el estilo, pero bueno, el caso es que dentro de la caravana resulta que tiene a su hijo no ha muerto y tiene a su hijo, y el hijo está con una camisa de fuerza, o sea, lo ha sacado del psiquiátrico, estaba en un centro psiquiátrico y el padre lo ha sacado y lo tiene con una camisa de fuerza atado con cadenas y una capucha, y el aspecto es de verdad, es buenísimo, o sea, es un asesino que realmente tiene un aspecto aterrador, atemorizante. Y cuando lo ves dices, madre mía, encadenado y parece con esa capucha, parece como a Jason en la segunda parte de Viernes 13 antes de ponerse la máscara de hockey, pues un estilo así, o al deformado que aparece en la película de Stuart Gordon, la de Castle Freak, un rollo así con la camisa de fuerza, las cadenas, y de verdad dices, joder, impresiona ese asesino, mola. Y ya dices, bueno, tenemos un asesino carismático, un asesino que tiene una presencia. El tipo, el viejo, lo que quiere es, lo utiliza para robar a la gente, matar a la gente y robar a la gente. Dice, pues aquí tienen una caravana buena, con un televisor, con un frigorífico lleno de comida, tal. Dice, eso ahora será para nosotros. Y lo utiliza, pues eso, de matarife y para quedarse con las cosas. Un rollo, ya como digo, más tirando a Las colinas tienen ojos, pero en vez de ser una gran familia, pues es el padre con el hijo. Entonces el tipo va a la caravana, mata a los padres, al chaval, la chica sale huyendo, no se ve ninguna muerte. Esto era muy típico ya de slashers de finales de los 80. Digamos que hay un corte muy claro de los slashers desde el 80 hasta el 85, 86 más o menos, y de ahí hasta finales de los 80, principios de los 90. Y se ve claramente en la saga de Viernes 13. De la 1 a la 4 es muy explícita, tiene asesinatos muy sangrientos y es muy explícita. Y ya de la 5 en adelante hay muchos asesinatos fuera de cámara, ya es menos explícita, ya se ve como una saga un poco más, en las películas más contenidas. Y aquí pues pasa igual, aquí no se ven esos asesinatos, pero bueno, pero por lo menos no te importa porque ves un asesino carismático, y entonces piensas, bueno, como el asesino da miedo verlo y es un asesino que impone, que tiene presencia, pues aunque no se vean los asesinatos, bueno, da igual, pero por lo menos tienes al asesino, tienes la figura del asesino. Pero luego ya todo esto cambia. Como digo, tiene un arranque muy bueno, esa parte es muy buena, pero luego la caga. Entonces, a diferencia que de Creando el Terror, que como digo, tiene toda esa morralla de los chavales, pero luego ya se vuelve, una vez entra dentro de la temática del slasher, un buen slasher, aquí empieza bien desde el principio y dice, bueno, pues va a tener muchas muertes desde el principio, no las veremos, o sea, no veremos mucha sangre al final, sí que hay alguna muerte más explícita, pero por lo menos tenemos un asesino carismático, no va a crear una gran tensión, vamos a ver más de lo mismo, pero bueno, da igual, va a ser una película distraída donde hay un asesino que va a matar a muchos chavales y ya está, y punto, y que cumpla como slasher. Pero de repente la cagan porque una vez ya se carga esta familia, y esto ya no es spoiler porque, bueno, es que esto pasa en nada, en menos de media hora ya se carga la familia, luego atropella a la chica porque llega uno ahí cerca de allí, un campamento, que están formando a monitores de campamento. Entonces están yendo y están esperando un par de chavales a los monitores y uno se pierde y entonces de repente para al lado de la caravana donde este ha cometido los crímenes y el asesino lo mata. Y entonces se pone la ropa de este chico, que es una ropa como de cowboy. Y ya pierde toda la gracia el asesino. Entonces tenías un asesino carismático, con esa especie como de camisa de fuerzas, las cadenas, la capucha. ¿Y para qué le cambias el aspecto? Si tenías un aspecto imponente. Y de repente ya me lo disfrazas de él, como que parece Elvis Presley, cuando toda la cara así hinchada, como Elvis Presley gordo. Lo disfrazas de vaquero. Y pierde toda la gracia, es que da ya más risa que gracia. Va ahí cojeando ahí con un hacha y da más risa que gracia. Entonces ya has perdido un punto grande, que es el asesino. Y entonces luego sí es cierto que va en la línea de Viernes 13, ya tenemos el campamento. Ya tenemos como el tipo va por ahí, se va cargando a los chavales del campamento. Ya es rollo Viernes 13, muchas muertes, eso sí, pero no se ve ninguna muerte. Sí que al final tiene un par de muertes explícitas, da uno que le corta un par de brazos, se ve como pues no se ve, pero luego se ve como que le ha cortado las piernas, a otro lo ensarta también y lo atraviesa. Bueno, ya empieza a tener al final, por el tramo final, algunas muertes un poco más explícitas. No súper explícitas, pero un poco más explícitas. Pero generalmente casi todas las muertes no se ven, son fuera de plano. Las que son explícitas tampoco son muy espectaculares.
no tiene una gran gracia, porque las películas de Viernes 13, la gracia que tenían era la creatividad de los asesinatos. Esto lo tomaron muchos slasher en los 80, de hacer asesinatos que sean muy creativos. Por ejemplo, la película esta de Cumpleaños Mortal también tenía asesinatos muy creativos. Películas como la de El asesino de Rosemary o La quema, por ejemplo, pues se curraban mucho los asesinatos. Y en la saga de Viernes 13, sobre todo, se ven los asesinatos muy currados, ¿no? Muy diferentes, no siempre iguales, a uno lo mata de una manera, a otro lo mata de otra. Esto ya se iba viendo desde la primera película, y a medida que iban avanzando la saga, en las diferentes películas, esto se fue enfatizando. Y le daban cierta gracia. Entonces aquí no, aquí ya digo, lo más explícito es que veas con H, pum, le corta el brazo, que no sale sangre y nada, pum, le corta el torazo y ya está. O sea, ni siquiera tienen asesinatos muy currados. Entonces un slasher en el cual el asesino no impone, no es carismático, que lo han perdido porque lo tenían, y hubiera sido mucho mejor película, hubiera ganado muchos puntos si hubieran dejado al asesino así. Aunque hubieran sido los asesinatos más flojos, la mayoría fuera de plano, o no muy currados, hubiera ganado por el asesino. Pero me quitas el asesino carismático, me quitas muertes normaluchas, la mayoría fuera de plano, ninguna muerte espectacular, y todo lo mismo, porque es más de lo mismo, que si esta pareja está ahí, que se van a acostar, que si el otro que me voy a tal sitio. Como digo, es un Viernes 13 de baratillo, Es más, ese mismo año, en el 89, se hizo la 8ª parte de Viernes 13, que para mí es de las más flojas que tiene. Pero la ves y está bien, O sea, es una película que por lo menos tienes a Jason, que es un asesino carismático. No tienes asesinatos muy espectaculares, pero por lo menos se curra mucho la manera de matar de uno, mata a otro, se lo curra de una manera muy currada, ¿no? Cada uno lo mata de una manera diferente, no sabes al siguiente cómo lo va a matar, y es un aliciente. Y la película a la vez si está distraída, y como divertimento, aunque no es una gran película, y aunque sea flojilla, cumple. Pero esta película al final, como ya es más de lo mismo, como cada vez que sale ni te impone el asesino, ni te impone los asesinatos, ni nada, es como que llega un momento hasta que llega a aburrirte incluso. Llega hasta que al final se pone un poco mejor, porque ya empiezas a ver asesinatos algo más explícitos. La película llega a hacerse un poco cansina, no mucho, porque tampoco es muy larga, pero se llega a hacer un poco cansina. Al final tenemos Final Girl. Esta Final Girl sí que mantiene relaciones sexuales, por lo tanto ya tenemos y bebe también, creo que en la hoguera se ponen a beber cerveza y tal. O sea, tenemos una Final Girl, estamos ya a finales de los 80, y ya pues se pasan las normas de los slasher por el forro de los cojones. Pero bueno, una persecución final muy ligera, nada de una persecución, una carrería normal, se mete en un coche, y bueno, no desvelo el final, es que no merece la pena ni desvelar el final. Y encima lo dejan como para que haya una secuela, ¿no? Como si esto tiene éxito, vamos a hacer una secuela. Secuela que no ha habido nunca, porque esto es la serie del montón, del baratillo, y ya era la época. Este es el claro ejemplo de que en la época ya estaban quemados los slashers, ya estaban quemados y hacía falta renovarlos. Y fue Wes Craven quien los renovó con Scream Vigila quien llama, dándole un enfoque nuevo, mostrándonos lo que son las normas de los slashers para que el espectador las conozca y los mismos protagonistas las conozcan, cambiando esas reglas y haciendo que puedan ser modificadas. Ellos mismos sabiendo esas reglas, intentando jugar con esas reglas para no ser cazados, pero como están dentro de una película del terror, al final sí que son atrapados por el asesino. Un slasher muy inteligente que juega mucho con el metacine, con lo que conoces dentro del cine de terror para, digamos, poder sobrevivir, que juega con el misterio de quién es el asesino, volviendo a la temática de los giallos, que se enfatizó más en la secuela. Incluso con una crítica social sobre a cómo nos hemos criado con un cine de violencia y cómo estamos tan acostumbrados a la violencia que la vemos normales y hasta a veces hasta no nos hace sentir nada, incluso nos alegra y lo vemos algo divertido. O sea, vino a renovar el género, pero ya estas películas que se hacían a finales de los 80, a principios de los 90 del slasher eran en plan de, bueno, vamos a ver si sacamos algo, porque son películas muy baratas, pero que eso está quemado. No la podría recomendar. La recomendaría para los muy fans de los slasher o del cine de terror como yo. Bueno, pues vedla porque, bueno, paséis un rato que puede hacerse un poco cansina, pero bueno, más o menos cumple las 6 peores. Es una película, un slasher de manual, normalito y corriente. Pero yo lo veo soso porque no tiene muertes espectaculares, y el asesino, que lo tenías carismático desde el principio, al final pierde todo el carisma. Entonces, bueno, yo recomendaría otros slashers de los 80, muchísimo más que este. Pero en fin, para completistas de los slashers, ahí está, Luna ensangrentada. Bueno, es que la luna, por cierto, en realidad, Luna ensangrentada, se ve la luna llena,
no se nos explica mucho, pero bueno, parece que tiene cierta influencia sobre este asesino. No recordemos que la luna, igual que influye a los hombres lobo para convertirlos en lobo, se supone que también algunos maniáticos, de ahí la palabra lunático por la luna llena, puede influenciarles de mala manera a esta gente que tiene ciertos problemas. Se nos cuenta una historia de este psicópata. El padre, por cierto, que se me ha olvidado decirlo, es que es un poco, la película es tan floja, el padre muere de un ataque cuando están robando la caravana, entonces ya el chaval ya va desatado y entonces se va al campamento a cargarse a los chavales y ya la película se torna, pues eso, como rollo Viernes 13. Y se nos cuenta pues una historia, pues lo mismo que se contaba de Jason Voorhees, pues una historia parecida, una historia de que vivían allí en una cabaña, que aún está allí por cierto, y resulta que los querían echar porque iban a hacer allí una autopista cerca, iban a hacer todo eso pues un área de recreo para campistas, y entonces como no se querían ir fue la policía, y hubo ya un tiroteo, y murió la madre, al padre lo metieron en la cárcel, y él huyó en el bosque y estuvo en el bosque pues sobreviviendo como Jason, y entonces es como su territorio y mata a la gente que se mete en su territorio, y que por culpa de esa gente pues el padre lo metieron en la cárcel, la madre murió, entonces él mató a unos campistas y lo metieron en un psiquiátrico hasta que el padre salió de la cárcel y lo sacó de allí, y ya está. Entonces historia rollo Viernes 13, este es mi territorio, no quiero a nadie aquí, y por culpa vuestra pues mi familia, pues murió mi madre, mi padre lo encerraron y ahora está muerto, y vamos, se carga todo lo que esté en su zona. Pues es que es igual, es como Viernes 13, lo mismo, pero Viernes 13 sin gracia ninguna. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, dentro de poco comentaré otra película, que seáis todos muy felices y hasta siempre.